Hola, soy Marcia Morcillo de Dávila, psicóloga clínica y directora de proyectos psicológicos del Centro Resurgere. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela para Padres del programa Ecuador Un Solo Corazón. Hoy nos toca un tema muy importante. Estamos en el módulo emocional de la niñez, manejando todo lo que es niñez de 6 a 11 años. Vamos a hablar el día de hoy de los límites. Especialmente en esta edad es muy importante lo que son límites, el círculo social y la prevención del abuso en los niños. Hemos invitado al asesor terapéutico Juan Arturo Crespo, miembro del equipo terapéutico del Centro Resurgere y muy experimentado en este tipo de temas. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Marcia, gracias por invitarme a este espacio que es tan importante, y el tema que hoy trataremos es verdaderamente importante en todo lo que es el cuidado de los niños, en los preadolescentes, que es nuestra preocupación. Pero para comenzar vamos primero a disponer nuestro ser completo, nuestro ser integral, que es cuerpo, alma y espíritu, sabiendo claramente que nosotros no solamente somos una cabecita que aprende, sino todo un ser humano que necesita disponerse. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de respiración para que entonces la paz nos venga y podamos concentrarnos en lo que vamos a aprender. Vamos a inhalar y exhalar un poco con ritmo para que podamos enviar el oxígeno a las diferentes partes del cuerpo que creemos intervienen directamente para poder concentrarnos en este momento. Entonces vamos a inhalar profundamente, vamos a tomar aire y vamos a enviar conscientemente el oxígeno a nuestro estómago, teniendo en cuenta que el estómago es el lugar donde se llegan todas las emociones. Entonces vamos a inhalar hasta contar 3. 1, 2, 3. Y ahora exhalamos suavemente. Ahora vamos a pensar en nuestro cerebro. Vamos a enviar el oxígeno conscientemente en nuestra inhalación para que también nuestra cabecita se despeje de nuestras preocupaciones. Vamos a enviar el oxígeno hacia el cerebro. Inhalamos. 1, 2, 3 y exhalamos suavemente. Y ahora vamos a enviar todo el oxígeno y también la decisión de aprender hoy al corazón. Vamos a inhalar también en 3 tiempos. 1, 2, 3. Y vamos a soltar el aire para estar en paz, para comenzar este encuentro. ¿Estamos dispuestos, Marcia? Muchas gracias, Juan. Vamos a empezar a hablar de los límites. Yo creo que, como siempre, es importante tener una definición clara de lo que son los límites. ¿Qué se entiende con esto de los límites? ¿Qué significa esta palabra? ¿Y qué nos podrías decir con respecto a ellos en estas edades? Primero, sabiendo que los límites son normas y reglas de comportamiento que los padres impartimos a nuestros hijos para que ellos tengan una mejor y mayor disposición para ambientarse al mundo que les toca vivir. Podemos decir entonces que hay que aprender verdaderamente cuáles son esos límites. Los límites son un conjunto de normas, de reglas que podemos poner a nuestros hijos, que vamos a poner a nuestros hijos, pensando justamente en ellos para garantizar su seguridad en la vida. Y la ausencia de estos límites más bien son los que puede mostrarnos cuán importantes son los límites. Normalmente uno mira en la sociedad actual cómo la ausencia de límites lleva a las personas a una convivencia problemática. Y entonces podemos, mirando esas realidades,
pensar qué es lo que faltó en la crianza de los niños de esas personas para que las personas se descontrolen ante las realidades que viven, caigan en adicciones, no sepan cuidarse a sí mismos, que lleguen a límites en donde ponen en riesgo su propia vida. Y eso es por la ausencia de estas normas y reglas que debió haberse dado en la familia en los primeros años. Y podríamos ver, entonces tú puedes decir, pero si los padres se han dedicado desde el principio, han sido muy amorosos, puede ser que la juventud actual, ha impresionado a Marcia ver cómo los jóvenes actuales en donde viven dentro de un mundo de muchas complacencias y son padres tempranamente, no conocen de límites y guían a sus hijos en su amor desbordado a que hagan lo que desean y viven un mundo de engreimiento sin límites. Y estamos viendo cómo en los colegios hoy hay niños pequeñitos de 4 o 5 años que tienen un desorden en su comportamiento sin aceptar órdenes de los profesores, que lleva a ver, y estamos tratando eso en el Centro Resurgere, llega a ver qué pasa con los padres, dónde están, dónde han estado. Y si tú ves, son padres que han dicho que los queremos mucho a nuestros hijos, pero son muy permisivos. No hay ese sentido de lo que significa el límite, el orden, la disciplina y demás. Entonces, por eso, en la ausencia de límites, hoy la sociedad necesita más que nunca que el comportamiento del niño sea normado desde el principio. Por esto, y también si nos vamos del otro lado, pasar inmediatamente a decir, muy bien, vamos a disciplinar a los niños y vamos a exigir de ellos que las cosas sean bien, los papás pueden pasar a un autoritarismo, que es dejar de lado el amor, el entendimiento de la realidad del niño y pasar solamente a disciplinar con severidad, con normas de todo tipo, pero exigente al niño, y más bien se vuelve una tiranía de parte de los padres de niños que no están para entender por qué tanta severidad. O sea, los extremos, tanto el muy amoroso y complaciente a muy estricto y autoritario, son extremos que a los niños no es bueno someterlos a eso. Por eso me parece muy importante que ayudemos a los padres, y por eso estas charlas también sirven para que podamos llevar a los padres a un mayor entendimiento de qué entonces hacer, qué es lo que conviene hacer para que demos límites sanos a los niños desde pequeños, para que entonces puedan salir adelante en la vida y saber también cuidarse. Mira que el tema de hoy involucra a niños de 6 a 11 años, son prepuber, son preadolescentes, y ya dentro de poco ellos conocerán lo que es la adolescencia, en donde el mismo cambio hormonal les llevará a tener otro tipo de comportamientos, en donde tiene que tener claro desde su ser humano su realidad biológica, emocional, psicológica, también en la parte espiritual, que podrá ir, ni se diga en la parte sexual, para que entonces, conociendo los límites, sepan cuidarse cuando tengan que estar solo ante la sociedad. Sí, sin duda que es muy importante, especialmente a esta edad, establecer límites claros. Y claro, depende un poco de cada familia, la forma en que se lo haga, de los principios, los valores que manejen dentro de la familia, y por eso en este sentido también es importante que como padres estemos claros en lo que vamos a enseñar dentro de nuestra casa. Todo ser humano necesita una estructura, todo ser humano necesita límites claros para poder adaptarse en sociedad, para poder vivir en sociedad, para poder relacionarse con los demás, haciendo que respeten su persona y al mismo tiempo respetando a los demás, o sea, respetando sus propios límites y los límites de los demás. Por eso es tan esencial realmente lo que nos acabas de describir, porque sin esto, bien dices, hay muchos problemas que después nos damos cuenta que son graves, como las psicopatías sociales, la rebeldía ante la institucionalidad, o
poder trabajar, estudiar con normalidad, porque tenemos que someternos a cada lugar donde estamos, donde vamos. Y esto se aprende desde los límites tempranos que se aprenden en casa, es así. Pero, ¿por qué, desde qué edad considerarías tú que podemos empezar a sembrar límites? Y quizás, ¿de qué forma? ¿O qué sería lo más aconsejable? Hablamos en esta edad de los 6 a los 11 años, ¿cómo se podría hacer? Los límites desde muy, muy pequeños. O sea, realmente pienso que en la vida del bebé ya existen límites, que serán muy tiernos, pero poner horario, y bueno, también los papás tendrán que acondicionarse a la necesidad del bebé, pero ya los niños de 1 año y demás ya interactúan autónomamente con el mundo, comenzar a caminar y todo, y el tomar las cosas de la mesa, el orden, yo que sé, al regar la comida, lo que sea, se puede ya comenzar a poner claridad en el no, en que sí, lo que sí se permite y lo que no se permite. Y ni se diga también en la relación con la mamá, esto de que el papá le diga a la mamá no se le pega. Cuidado con la mami. O sea, cualquier cosa del no o sí. Y en monosílabos puede servir ya para, desde pequeñitos, que comiencen a tener esos límites necesarios. Comprender las consecuencias de las acciones de la persona o sea, del no límites es muy importante. O sea, estamos viendo en una sociedad muy permisiva y es porque no se pone límites. Se habla mucho de que estamos en una sociedad de derecho, pero no. Ahí se vive en la sociedad de derechos y eso hace que la persona crea tener derecho de todo, sin límites. Y vemos como la sociedad actual se permite muchas cosas y es porque desde pequeños no supimos ver y entender el valor mismo de las consecuencias negativas del vivir sin límites. Entonces, por eso es importante ver que los límites brindan seguridad, aumentan la autonomía de la persona, fomentan hábitos y conductas positivas. O sea, hay consecuencias naturales del vivirlos, del asumir límites en nuestra vida. Como decía, refuerzan la autoestima y promueven el autocontrol de la persona. Y fortalecen la integración familiar y social. Es un hecho que una persona que conoce los límites está para fortalecer. Le resulta fácil interrelacionarse con las demás personas, o menos complicado, porque se sabe, reconoce hasta dónde puede esa persona avanzar o reclamar sus derechos y de dónde comienzan los derechos de los demás. Entonces, es importante aprender diferentes estrategias para establecer los límites con los niños. Y eso creo que a los padres en esta sesión me parece interesante que pongan mucha atención, porque eso nos ayuda a que los padres primerizos o los que estamos comenzando con niños en la adolescencia, cuánto se necesita ver cómo se establecen esos límites. Pero tenemos que entender una cosa, que los límites no significan un castigo, no es una sanción o una imposición. El límite no debe ser violento, no es algo que te da a ti el derecho de mandar tiranamente sobre algo que el niño está haciendo. No es un grito, no es violencia. No debe ser violento y eso significa hay que respetar a la persona. Muchas veces nosotros llegamos a pensar, Marcia, que poner límite a nuestros hijos es como decir no a un adulto, y los niños están aprendiendo, y cuando un niño no responde inmediatamente al límite, no es porque el niño es un malcriado o es un desobediente, sino porque el niño está aprendiendo. Y posiblemente a la quinta vez, a la sexta vez que le digas tú un no, el niño lo va a hacer, porque mientras tanto está aprendiendo a entender lo que el papá o la mamá le está diciendo. Entonces, el límite tiene que entenderse como algo que no se enseña a gritos, ni es una cosa violenta. También
Otra cosa que es fundamental que los niños necesitan entender es con claridad qué es lo que le estás pidiendo. No porque no. El niño necesita entender el acto y las consecuencias. Algo que el niño dentro de su cosmovisión, de su entendimiento, pueda llegar a entender que aquello que está haciendo no se puede hacer o sí se puede hacer, pero entendiendo por qué, ¿no? No se puede poner, como digo, de una manera confusa los límites. El padre y la madre somos formadores y tenemos que llevar al niño a que en cualquiera de sus edades no se confundan ante lo que tú le estás diciendo. Además, me parece supremamente importante que sepamos nosotros los padres poner límites de acuerdo a la edad del niño. No podemos hablarle como adulto a un niño de 4 años, como tampoco podemos tratarle como a un niño o a un muchacho de 11 años. O sea, no podemos ser permisivos con un muchacho de 11 años cuando ya está necesitando algo más en su vida. Pero no porque existen otros hermanitos mayores, al niño pequeño podemos tratarle como si ya fuera un niño mayor. Entonces, qué importante es los límites es de acuerdo a la edad del niño. Y poco a poco el niño irá adaptándose. Uno puede irle poniendo límites y luego ir soltando un poquito el tema de los límites de acuerdo a la respuesta en responsabilidades, ¿sí? Me hiciste acuerdo de un ejemplo que me parece importante, y es que a los niños, por ejemplo, tendemos a pensar que no te van a entender en la forma en que tú le pones un límite, cuando los niños te entienden, como bien has dicho, muy acorde a su edad. Por ejemplo, a un niño de 3 años le podemos poner una responsabilidad particular, una responsabilidad a su altura. Bien puede ser el hecho de que tiene un pescadito, o le gustan las plantas, o tú le puedes decir cualquier orden, como todas las noches tú te vas a encargar de ponerle agua a la plantita, o todas las noches te vas a encargar de ponerle estas bolitas al pescadito, o algo que esté en la capacidad del niño hacerlo y que le estás enseñando en ese sentido responsabilidad. Es fácil que un niño pequeñito se olvide, pero ahí te toca a ti con paciencia estar atrás del niño para que cumpla la responsabilidad que le has puesto. Esto va formando límites, o sea, va formando esta estructura que decimos que es necesaria en todo ser humano para que se cree de mejor manera todo lo que es la conciencia, el consciente, y no se hagan las cosas simplemente por impulso o porque hay que hacerlas. Esto es importante porque en cada edad podemos ir viendo lo que cada edad puede hacer y poner al niño diferentes actividades donde le estamos enseñando algún límite de alguna manera. La responsabilidad implica que te hagas cargo de algo que te gusta mucho, o que es importante que lo hagas, o más allá de lo que sea, por ejemplo, guarda tus medias, o algo que tiene que ver con el orden, pero le vas enseñando estos límites. Sí, como hemos dicho en anteriores ocasiones, como padres no podemos esperar que todo sea perfecto ni que todo se dé, pero a fuerza de repetición los niños van adquiriendo lo que es necesario que adquieran y por lo que nos estamos preocupando definitivamente. Así tiene que ser un trabajo constante y permanente, que desde pequeñitos van aprendiendo límites. Hay culturas, Juan, que son mucho más estrictas en imponer límites ya a nivel cultural. De pronto no pasa eso en nuestro país, pero nunca es tarde para aprender. O sea, realmente tenemos que ser conscientes de que un niño pequeño puede asumir un límite o una responsabilidad frente a algo y empezar a plantearlo poco a poco desde su edad a algo que se convierta ya en estructural en su vida. Qué importante es escucharte, Marcia. La verdad es que el tema de los límites, ya estamos hablando de niños de 6 años. Se entiende que son escolares. Y lo que tú nos has anotado es de muchachitos, de niños pequeños todavía. Pero de entre 6 y 11 años ya hay una interacción
de una conciencia del mundo exterior mucho más importante, ¿no? Y el niño a esa edad comienza a tomar ya conciencia de sus propias decisiones, del dónde ha venido, además se enfrenta a un mundo de otros niños. Entonces, qué importante es que la mamá o el papá han puesto en él cuidados personales, ¿no? El mundo sin límites, o sea, un niño que se enfrenta a un mundo sin haber conocido lo que significa el respeto de su propio cuerpo, de lo que significa el derecho del otro también, es como entrar en un camino sin señales de tránsito, sin saber dónde vas, y puede perderse al niño muy tempranamente en la vida. Por eso, como habíamos dicho, los límites tienen que ser ni muy permisivos ni muy restrictivos, sino coherentes de acuerdo a la edad, como habíamos dicho, y de acuerdo también a la circunstancia que el niño tiene que ir enfrentando. Formas para poner límites en los niños se puede hacer a través del juego, que es algo que un poco no se entiende uno cómo a un niño pequeño puedes enseñarle y eso mucho se ve en las guarderías, yo no sé, en prekinder. Y en casa puede ser interesante también para los padres, especialmente para las madres que son muy creativas. Existen diferentes formas a través del juego que puede ayudar al niño. Por ejemplo, hay una técnica interesante que es el mural, que es poner, como tienes detrás de ti, un cuadro pequeño, que se puede decir al niño normas de convivencia en la casa, de que no se grita, se obedece a la mami, se cumple con los deberes, quien le toca en este día lavar los platos. Entonces se pone en un mural familiar, en un espacio de los niños en donde estén siempre mensajes claros para que ellos puedan decir simplemente, tienen las órdenes directas delante y entonces es fácil recordarles, ¿no? También una forma es crear un reloj de arena, porque se ve como el tiempo pasa a través, se puede o comprar un reloj de arena o hacer un reloj de arena con la habilidad del papá y se puede decir, pues mientras cae la arena tenemos tiempo para ver televisión, o para el otro lado, que es mientras está el reloj avanzando, es el tiempo de hacer los deberes. Después de eso ya tienen libre. Entonces los niños tienen noción del tiempo y también de lo que tienen que hacer. Otra forma interesante son los juegos de mesa, que pueden ser el dominó, rompecabezas, parchís, los juegos de mesa cualquiera. Puede servir justamente lo que es el respetar el turno del otro, el ser honesto en lo que se está haciendo, poner las mismas normas del juego. Implica que el niño tiene que adaptarse a lo que manda el juego, y ahí se puede manejar mucho lo que es la frustración, el no saber perder, el pensar en el otro, el alegrarse porque el otro ganó. Muchas cosas que son parte de la convivencia a nivel de niños. ¿Cuáles serían, quisiera preguntarte, las consecuencias de la falta de límites en los niños? ¿Qué es lo más grave? Como habíamos dicho, la ausencia es lo que más se nota. Y eso, por ejemplo, como acabo de mencionarte, el hecho de que en el juego a los niños uno no sepa perder. Si uno no le enseñó al niño a pensar en la otra persona, en respetar su derecho de ganar o alcanzar una meta, pues en el niño o en la persona puede darse mucha irritabilidad. Se enfade por cualquier cosa, por lo que no le guste, lo expresa con molestia. También lo que es la actitud tiránica, de que las cosas son como yo quiero y punto, y si no se hace como yo quiero me voy. Las consecuencias, la falta de límites también te llevan hacia una falta de respeto a sí mismos, porque pueden permitir que sucedan cosas que le hacen daño porque no sabe lo que significa el respeto a sí mismo. Y la falta de respeto a los demás, como digo, la falta de límites no le da derecho al otro. Una persona que no tiene límites de lo que significa su propio derecho no está para responder o aceptar el derecho del otro. Entonces las relaciones sociales también se vuelven un problema para la persona que no sabe aceptar al otro en su realidad y en su derecho. Tú alguna vez te había escuchado de que lo primero que uno tiene que sentir por una persona que ves es respeto.
O sea, el otro ser humano merece el respeto. El rato que te relacionas con alguien, lo primero que tiene que haber de ti hacia la otra persona es respeto, por lo menos. Así como, perdón el ejemplo, es como cuando uno encuentra un perrito en la calle y está en el auto, uno evita atropellarlo. Hay un respeto por la vida, ni se diga por la persona. Y esa conciencia del respeto te lleva a que aceptes las normas que te llevan también a respetar a esa persona desde lo que manda la sociedad, y una persona sin límites no lo hace. Otra cosa que pasa, y eso hemos tratado mucho en el centro, es que la persona que no ha sido formada en límites tiene una baja autoestima. Vive dentro de una inseguridad permanente. Además, se vuelve proclive a permanentemente no saber manejar sus emociones. Y como hemos hablado, no maneja la frustración. La frustración es algo que se vuelve imposible de refrenar en el momento en que no te gusta perder, las cosas no se dieron como tú quieres. Entonces, cuando no se le enseña a esa persona a respetar el límite, el autocontrol y demás, la frustración puede llevar a la persona a cometer graves equivocaciones en la vida. Conozco de muchos y muy graves. Además, hay circunstancias que se dan en la familia, especialmente en el tiempo de la adolescencia, que sería la antesala de esto, es las conductas desafiantes de los hijos a los padres. Cuando no les dan permiso para una fiesta, cuando se les prohíbe algo, esas amistades, esas películas, esas actividades que no están bien, un tipo de juego, en donde el hijo no está para aceptar que el papá tiene autoridad sobre ellos, o no están para cooperar en la vida de la familia. Están tirados en su cuarto, en su cama, y que atiendan a los demás, o mi hermano o mi hermana, y no yo. También los problemas de comportamiento y adaptación en las diferentes situaciones. Por ejemplo, si te toca cambiarte de ciudad, o el papá perdió el trabajo. Las circunstancias de la vida te llevan a vivir situaciones de pobreza o de cambio de ciudad que puede molestarle muchísimo al niño que no tiene esa capacidad de adaptación a lo que viene. O sea, los límites son interesantes en lo que es cómo forma a la persona en su capacidad de interrelacionar con el mundo que le toca vivir. Sin duda que al hablar de límites estás hablando de un sano ejercicio de la autoridad. O sea, cosas que hay que desarrollar en los niños desde temprana edad para que funcionen verdaderamente estas reglas. Yo creo que también es importante hacer conscientes a los niños de que hay reglas en esta casa. O sea, en esta casa hay reglas, y yo creo que entre más niños son, por ejemplo, si estamos hablando de niños de 6 años, hemos hablado tanto de la creatividad de los padres que los niños gráficamente aprenden rápido, y se podría hacer cuadros en casa, ponerlos en la refrigeradora donde hay reglas claras que tienen que estar establecidas, y no es que vas a poner todas las reglas que existen en el hogar, pero en la práctica, como mamá o como papá, en el fondo tú sabes qué es lo que tienes que enfatizar o cuál área está siendo más difícil o lo que sea, y poner claro esto. ¿Cuánto ayuda? Yo he visto mucho a las mamás actuales que tienen este tipo de ejercicios con los niños para poder enseñarles reglas con dibujos, de diferentes maneras, donde los niños pasan y saben que es así, donde los niños pueden saber y repetir: en esta casa no debemos hacer tal cosa, o no sé, diferentes normas que vienen dadas desde pequeños, que a su edad también de una forma gráfica, o sea, proyectiva, van comprendiendo y van internalizando, van haciéndolos propios, para que se dé este autodominio que mencionaste, que es tan necesario para poder vivir en sociedad, respetar al otro y respetarse a uno mismo, mejor dicho al revés, respetarse a uno mismo y respetar al otro. Tan bueno lo que tú dices, Marcia. Se me ocurre, yo he visto a mi hija, alguna vez me encargó a su hijito y me tocó hacer de abuelo, y ella dejó puesto todo una serie de cartitas o de papeles pegados en la pared que le servían a él para identificar
qué es lo que le corresponde hacer en cada momento de la hora de ir a dormir. Entonces fue hermoso ver cómo, y además el ver cómo mi hija con su esposito se decidieron por irle haciendo que el niño aprenda a ver los días que faltan para que los papás regresen del viaje. Entonces le llevaron al niño a tener una concepción del tiempo que cuando era muy pequeñito no tiene idea. Entonces, el que él cumpla todos los días con ir abriendo las cartitas que le correspondía cada día, se fue creando una expectativa interesante en el niño de ilusionarse cuando los papás volvían. Pero cada día teníamos otro grupo de cartitas que él veía que era la hora de dormir. Entonces iba cumpliendo lo que significa ponerse la pijama, ponerse el pañal y tomar la mamadera y apagar la luz, rezar y llegar a dormir. Entonces, en esa mente chiquita de un chiquitín de 3 años, de 2 años, estas normas fue llevándolo a él a un orden que colaboraba finalmente y se quedaba dormido, porque la ausencia de los padres no llegaba a entender. Pero, por ejemplo, ante lo que tú dices, sí se podría hacer este cuadro que tú dices. Por ejemplo, poner con dibujos muy familiares en el ambiente de la familia, en el espacio en donde la familia está ahí, por ejemplo, decir, hay que saludar y despedirse. O sea, como cuadros, como tú acabas de mencionar, dar las gracias, pedir por favor, pedir permiso, que haya un letrero claro que diga ser educado, ideas que puede servir a los papás, decir, ayudar en las tareas del hogar, recoger sus cosas del cuarto, ser ordenados, no saltar sobre el sofá. Se podría poner estos letreros en los mismos ambientes en donde eso debe suceder, ¿no? No poner en la cocina el letrero de no saltar en el sofá, porque no tiene mayor razón. Pero, por ejemplo, no gritar, no interrumpir, respetar cuando el otro habla. Hay normas que se deben poner claramente sabiendo que eso tiene que haber. Los niños impetuosos como son pueden hablar sobre las palabras de los demás y enseñarles a respetar mientras el otro habla, no se interrumpe. Pero poniendo letreros que hagan intención clara de que eso debe darse en su casa. Mencionaste el orden y la verdad es que es necesario crear orden interior en los niños desde que son pequeños, precisamente a través de esta comunicación clara, donde los niños no es que no saben, sino que saben, hasta tienen un letrerito, como bien acabas de decir. Y la verdad es que hoy por hoy es bonito ver las mamás que se dedican a esto, como en el caso de tu nieto, que los niños van adquiriendo conciencia sobre sí mismos y sobre su entorno, mucho más que otros niños que jamás se les ha enseñado, que también hemos visto de estos casos, y que realmente los niños no saben para dónde dirigirse. Es diferente cuando hay un orden interior y es necesario como padres sembrarlo a través de estas cositas que finalmente no cuestan tanto y que se pueden hacer poniendo palabras sobre estas reglas. Fácil decir, siempre hay que saludar y despedirse. Los niños van aprendiendo poco a poco, de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a sus edades, pero por lo menos escuchan, que lo malo es cuando no han escuchado nunca una norma, un límite claro. Por eso no debemos descuidar como padres, y esto va para todos los padres en el Ecuador, que realmente hay que preocuparse del orden interior de los niños desde pequeñitos. Así es muy importante. Ahora, yo quisiera que habláramos un poquito sobre el maltrato infantil, porque hablando de todos estos temas también podría haber confusión en ese sentido, Juan. ¿Qué sería el maltrato en los niños? Es toda forma de abuso. El padre y la madre están llamados a criar a sus niños. Podrá haber costumbres familiares o estilos de educar, pero existe algo que se llama entrar en la línea del abuso, en el tono, en la forma, en los procedimientos que uno tiene para encaminar en los límites. Yo no, por ser papá o mamá, no tiene derecho de sobrepasar lo que significa los propios límites del papá o la mamá para educar, para formar. Entonces, se entiende el maltrato infantil, se lo considera y se lo concibe así a cualquier forma de abuso o desatención que afecta a un menor de 18 años. O sea, el término es hasta 18 años.
y abarca todo tipo de maltrato físico o afectivo, como te decía, abuso sexual, desatención, negligencia, explotación comercial. O sea, cuando tú pones a un niño a trabajar en las calles, es abuso, es maltrato. Está haciendo contra sus límites. Sus límites, porque el niño está hecho en su edad para jugar, y tiene que aprender, no puede entrar a trabajar. Y peor es ponerlo a un mundo social agresivo, en las calles, en la realidad. Yo entiendo que en nuestro Ecuador hay muchas situaciones sociales, económicas que obligan a los padres a trabajar, pero no por eso o sea, si los niños trabajan, es claro el hecho que se está maltratando al niño. No deja de ser maltrato aunque tenga que trabajar. Y es bueno que los padres tengan clara conciencia de que los niños están soportando maltrato, abuso infantil. Se afecta, o sea, cualquier tipo de cosa que vaya en contra de la dignidad del niño. Muchas veces cuando nosotros queremos que nuestros hijos cumplan las tareas del colegio o no rinden como uno debe, como quisiera uno, pasa que uno tontifica, se utiliza palabra para decir todo es, no puedes, contigo no se puede, no te da la capacidad. El constantemente calificar al hijo en su falta de respuesta estudiantil, de aprendizaje y demás, el tratar por insultos al niño de incapaz, de vago, de tonto, va maltratando al niño al punto de aplastarlo como persona. O sea, los padres no pueden llegar al punto, los profesores, de calificar a la persona, al niño, por sus no capacidades estudiantiles de aprendizaje o lo que sea. O sea, también está que el maltrato infantil está en eso de calificar, de etiquetar a los niños por su rendimiento, ¿sí? Quisiera, si me permites, darte unos datos o cifras que nos podrían servir un poquito porque la situación es dramática, a ver si te puedo leer un poquito. Claro. Dice, casi 3 de 4 niños de entre 2 y 4 años, unos 300 millones, sufren con regularidad castigos corporales. 3 de 4 niños, entre 2 y 4 años. O violencia psicológica de la madre, de los padres o sus cuidadores. 3 de cada 4. O sea, es en un número de 300 millones de niños. También 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales. De cada 5 mujeres y 1 de cada 5 y 1 de cada 13 hombres. Se habla de abusos sexuales cuando tenían entre 0 y 17 años. 120 millones de niñas y mujeres jóvenes de menos de 20 años han sufrido alguna forma de relación sexual forzada. El maltrato infantil engendra, entre otras cosas, problemas de salud física y mental que duran de por vida. Sin olvidar que sus consecuencias sociales y laborales pueden a la larga ralentizar el desarrollo económico y social de un país. O sea, todo lo que hacemos en contra de nuestros niños, estamos afectando al mismo desarrollo del país. Y algo alarmante también es que tú conoces que la mayoría, con frecuencia, el maltrato infantil queda oculto en casa. Y los peores y más graves abusos se dan en familia. Entonces, el rescate al niño es tan importante que se dé a través de apoyos profesionales. Por eso estamos también en esta escuela para padres. Sirve para poner en alerta a los padres en lo que es el cuidado de nuestros hijos. Porque a nivel de familia misma, el niño está expuesto, o la niña, a cualquier tipo. Y no estoy hablando solamente de menores, niños en la segunda infancia, que es hasta los 11 años, sino muchachitos, adolescentes que también están expuestos al abuso sexual y al abuso de todo tipo. En el centro Resurgir hemos atendido muchas realidades de gente adulta que ha abusado en situaciones ya de adultez, que han llegado a cruzar límites en su comportamiento de casado y demás, y uno entiende cómo una persona adulta llegó a cruzar esos límites y nos hemos dado cuenta que esa persona había sido abusada de pequeño.
Entonces las consecuencias se ven después en la vida de adultos de aquello que tempranamente no se supo evitar o rescatar al niño, al adolescente que fue abusado. Y sí se puede prevenir el maltrato infantil, que es justamente el tener mucho más atención sobre la vida de los niños en lo que es el cuidado, como hemos hablado, los límites, pero también tener unos padres actuantes, atentos a las amistades y a las circunstancias que los niños están abocados. Con padres que permanentemente trabajan, es fácil que los hijos queden sueltos. Cuando uno encarga a los niños, normalmente uno se expone a que vivan situaciones que ellos no podrán defenderse. Por eso es que es tan importante el advertir a los niños de que no pueden ser tocados, de que su cuerpo no lo toca a nadie, de que ellos mismos se respeten a sí mismos, que sepan decir no, que sepan contar a sus papás lo que ha sucedido, que puedan exponer realmente, claramente y a sus padres lo que ha pasado durante el día y que tengan la suficiente confianza de contar lo que sea a sus papás o a sus cuidadores. Pero tú sabes, Juan, que muchas veces se evitan este tipo de temas. Los padres no hablan, los niños simplemente no tienen idea. Hasta se convierte un poco en un tabú. ¿Qué más se podría hacer para prevenir el maltrato o el abuso en los niños? Como te digo, tener esta actitud de una comunicación abierta de parte de los niños. O sea, que no haya la actitud de los padres del escándalo, de que haya esa posibilidad de que los papás presten atención a sus hijos cuando algo tengan que contarles. Normalmente papá y mamá pueden estar muy ocupados y dicen, no hijo, estoy ocupado, no tengo tiempo. Que haya ese pacto de que cuando tú tengas una necesidad, cuenta conmigo, házmelo saber, en el momento que sea, cuenta conmigo. Otra cosa que asusta a los niños y les inhibe el poder contar lo que está pasando es el enojo o la molestia que cuando tú estás enojado porque vienes del trabajo y demás, qué importante es saber que cuando uno llega a la casa tiene que tener una disposición distinta, a que tu estado de ánimo no altere la realidad de la casa. Que los padres sepamos manejar el estrés cuando llega a casa es tan importante porque nosotros podemos ser también aquellos que abusemos emocionalmente de nuestros hijos. La justificación de que vengo cansado y que no tengo tiempo, el que uno llegue irritable e irritado, uno puede justificar el tono hiriente y eso también puede llevar a los hijos a aceptar eso como un trato natural y aceptable dentro de su vida y su desarrollo. Entonces se exponen también a que cualquier persona que les trate así, pues así es la vida, ¿no? Otra cosa que se ha dado, yo en mi casa toda la vida no permití las pijamadas, por ejemplo, de mis hijos, ni aún en la familia mía extendida. ¿Por qué? Porque justamente los momentos más riesgosos son cuando los niños están en manos de terceras personas y uno no sabe necesariamente en manos de quién o con quiénes van a estar realmente los hijos. Yo personalmente no lo permití, mis hijos aceptaron eso al principio no con mucho gusto, pero luego entendieron el cuidado que teníamos como padres. Entonces, por ejemplo, el no permitir que los hijos estén en casa de extraños durmiendo en lugares que no, desde pequeñitos, no encargarles, no pensar que allá no pasa nada. Y también el hecho de que uno sepa, si le dejas durante el día en manos de terceras personas, sepas con quién están y tengas el control de cómo están y que los niños sepan en manos de quién están y que los papás están controlando ese tiempo que están allá. O sea, que los niños sepan que los papás no van a estar, dónde van a estar y que sepan que ellos estarán cuidando permanentemente de ellos. Otra cosa que ahora es penoso en nuestra sociedad es la invasión que tiene el Internet en nuestras vidas. Entonces también es el saber en lo posible, en lo más posible, el saber si los hijos tienen ya celular, cosa que si son muy chiquitos o
infantes, preadolescentes, deberían no tener celular. Y de todas maneras tienen un acceso a computadoras y demás, y saber qué es lo que miran los hijos, en qué ambiente están moviéndose, con quién se están llevando, porque ahora las amistades se vuelven muy peligrosas, porque no son amistades del barrio, sino se vuelven mundiales. Y uno puede tener, los hijos pueden tener amistades mentirosas en otra parte, de gente que puede abusar de ellos con chats y conversaciones de gente mayor que simula ser menor, y vienen muchas invitaciones y seducciones a nivel de las redes, y que puede llevar al hijo a vivir conversaciones o encuentros con niños simulados que pueden llevarles a estar en verdadero riesgo. Y los padres tenemos que saber qué es lo que miran los hijos, aunque tengamos que tener más trabajo de lo normal. Y también es importante que haya este sentido de que nuestras familias, en familias, cuidemos de nuestros hijos. Ahora más que nunca, en la seguridad de nuestro Ecuador es clarísimo ante la delincuencia y la criminalidad, pero también es el hecho de que nos tienen que saber que los amigos y la familia tienen que cuidarse entre ellos para que haya una protección más eficiente y permanente. Una cosa importante que me parece que deberíamos tocar es esto de que los niños muchas veces no saben decir no. No han tenido esa práctica o esa enseñanza. ¿Cómo se les puede enseñar a los niños a que sepan lo que está bien y lo que está mal y se sientan seguros de decir no, por ejemplo? Primero y ante todo con el ejemplo. O sea, muchas veces en nuestra sociedad, nuestra idiosincrasia, vivimos para complacer a la gente. Y los hijos aprenden de los padres. No necesariamente son los discursos de los padres los que llegan al corazón de los hijos, sino lo que hacen los padres. Entonces, si nosotros somos personas complacientes en círculos sociales o amistades o ambientes en donde dices en casa no a la bebida, no al alcohol, no al irrespeto a la mujer, no le faltes a la mujer, a las mujeres en el mundo, o que los hombres no son un pasatiempo para las mujeres, si los padres no lo viven en casa y no ven el respeto de padre a la madre y viceversa, conversaciones verdaderamente importantes que se irrespetan, se gritan y todo, más allá de los discursos, los hijos aprenden a ver que el no de los padres realmente no es un no, o el sí carece de importancia, porque se cruza, se desvirtúa lo que significa no lo permitas, no lo hagas, eso no se hace. Entonces, el no es algo que, especialmente en esta edad, 6 a 11 años, es muy importante, Marcia, porque el niño comienza a tener ya su autonomía y entra en la época de la adolescencia, que está acostumbrado a hacer lo que quiere. Entonces, los padres tenemos que tener claro el hecho de que en casa se enseña el no es no, y todos se someten al no es no, padres y hermanitos y todos. Y se crea una moral clara en el nivel de la familia de que eso no está bien. Y que, por ejemplo, a la mamá no se le alza la voz, al papá se le obedece. Si tu papá te ha dicho tal cosa, tiene que hacerlo. O sea, la madre, como hemos hablado, es la que transmite la autoridad del padre. Y la madre es la primera en aceptarla y a obedecerla. No la transgrede. Y cuando el papá está en casa, apoya a la mamá en todas las normas que le ha dado. Si es dormir, a dormir. Si hay que comer, hay que hacer. La mamá dijo lavar los platos, hay que hacerlo. O sea, el sí es sí y el no es no. Pero y sin condescendencias. Para que entonces el niño, cuando el papá o la mamá le digan, cuando vayas a donde tu hermanito, no te permito beber, por ejemplo. Entonces, si hay personas adultas que no las conoces, no te vas con ellos. O que si tienes la posibilidad de salir a un lugar y el niño recibió la orden de que no, pues no se va. Y no es que, mira, pero es que la mamá vaya a decirle, pero es que mira que él tiene ganas y demás. La mamá puede interceder, pero es importante que se sepa que la autoridad del padre tiene una razón de ser. Y los hijos, por más allá que no les guste el no, tienen que aceptarlo. Y de eso papá y mamá tienen que trabajar. Porque en este mundo de ahora
hay mucho que se dice, pero si los demás tienen, ¿por qué no mi hijo? No hay una conducta personal de una familia que cuida lo suyo, sino que se ha globalizado también los intereses o los gustos y demás, y uno vive más hacia afuera que hacia adentro de lo que es formar a la persona. Sí, definitivamente los niños son, yo siempre digo, plastilina en manos de los padres y se los va forjando y formando de acuerdo a esos padres. No es que los niños por sí mismos van a hacer una u otra cosa. Y en todo lo que has dicho, Juan, definitivamente estamos hablando nuevamente de los límites establecidos, de los límites que son enseñados en el hogar, y esos límites son los que los ayudan también a distinguir el bien y el mal, como para que en la conciencia del niño que se va sembrando poco a poco se dejen llevar también por su propia intuición en un momento de peligro y sepan decir no también. No a esto, no a aquello, porque hay un orden, como decíamos hace un rato, establecido desde su propia casa. Estas son cosas importantes que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tratar de prevenir como padres, también el abuso y el maltrato frente a los niños que tienen todo el derecho y tienen sus propios límites. Sí, es un tema muy importante que influye en la vida entera, porque los límites te estructuran, es como la base de un edificio. Definitivamente así es. ¿Qué más podríamos concluir con respecto a todos estos temas, Juan? Si quieres algo más para aumentar. Que los padres verdaderamente tenemos que tener claro lo que son los límites. Es un poco redundante, ¿no? Lo que te digo, pero para poder enseñar tenemos que conocer. Uh-huh. Y muchas veces estas charlas que están orientadas hacia los padres, uno cree que estamos enseñando cómo trabajar con los niños, pero esta es una escuela para padres. Y eso significa que sería muy, muy importante que haya un mayor interés de parte de los padres de permitir que este tipo de iniciativas llegue a su corazón y a su cabecita acostumbrada, digamos, a tradiciones familiares y demás, o que están ya llevados por una tendencia social, comunicacional, que el mundo nos lleva casi como en un río en corriente, ¿no? Es el hecho de que nosotros somos los responsables de los ciudadanos del futuro, como se ha dicho siempre, y nuestra felicidad también tiene que ver con los límites que hoy hemos puesto con los hijos. Yo te he oído a ti decir que cuando tú pones los límites a tus hijos en la adolescencia, ellos te agradecerán cuando sean jóvenes, porque con eso has garantizado su felicidad, porque ellos sabrán decir no cuando corresponde y sí cuando se le presenta la oportunidad de hacerlo, pero con criterio. Formamos gente libre que puede ser personas valiosas y maduras que puedan enfrentar las tentaciones del mundo. Por ejemplo, el que uno se exponga a ver las películas de ahora o las tendencias que existen ahora de todo tipo en los medios de comunicación, qué importante es enseñarles a los hijos a ser críticos. No criticones, sino críticos. Que tengan una formación férrea en valores reales, que les haga personas que puedan enfrentar al mundo agresivo que tenemos hoy. No podemos ser padres que estamos a la moda sin darnos cuenta que nuestros hijos van a ser las víctimas de padres que no llegaron a ver lo que estaba sucediendo en el mundo. Es grave la responsabilidad que tenemos ahora como padres en el hecho de que los límites tienen que ser aprendidos, y es que uno no conoce mucho de ellos o no sabe practicar porque los hijos son rebeldes ahora y es muy difícil. Antes, en mi época, en mi generación, lo que el papá o la mamá decía era. Hoy los papás tenemos que acercarnos a nuestros hijos a que nos acepten, y muchas veces somos los padres los que le pedimos permiso a los hijos para decirles que no. Claro, y eso es otro extremo. Y eso es la tendencia de ahora. Pero los padres no pueden perder la autoridad y el sentido de lo que significa. Los hijos siguen estando en sus manos y bajo su cuidado. Y siguiendo tu línea, Juan, también los padres, bien has dicho, es escuela para padres. Los padres en sí mismos también les toca cambiar. También les toca aprender cosas que quizás no aprendieron. Por el bienestar de los hijos que están en sus manos, es importante que corrijan cosas interiormente
que tal vez ellos mismos no supieron practicar en sí mismos los propios límites o respetar los límites de los demás. Y cuando ya se trata de otras vidas como las de los hijos, pues te toca por el bienestar de los otros, de tus hijos mismos, aprender o solucionar o sanar, si es necesario terapéuticamente, aquellas cosas que no manejan bien. Entonces, desde los propios padres, para poder enseñar, es importante que haya una revisión en ese sentido para que puedan realmente estar a la altura de lo que implica hoy por hoy esta exigencia de ser formadores sanos para los hijos que tenemos. Sí es importante que tomemos en cuenta todos estos consejos y creo que nos vamos a quedar hoy por hoy aquí. Te agradezco mucho, Juan, y nos veremos en el siguiente episodio.